Hola, hola a todos y a todas, buenas noches. Los que nos están viendo ahorita en transmisión en vivo, soy Cintia Michelle de las otras tomas de San Marcos y junto a la revista Fractual presentamos una serie de conversatorios tituladas Narrativas Visuales con la finalidad de exponer el rol de la fotografía en la investigación y luchas sociales, ¿no? Asimismo, hay que recordar el dominio de la palabra sobre la imagen en la investigación social e ir construyendo una nueva narrativa que integre las miradas, las imágenes y las fotografías de nuestra sociedad. Lo cual hay que partir que con la cámara se puede eternizar un momento y que éstas a su vez se democratizan las experiencias individuales y colectivas, ¿no? Por ello, en la cual estas van a ser traducidas en imágenes para luego repensar esta misma imagen, convirtiéndose a sí mismo en un instrumento para comprobar, dirigir y marcar memorias colectivas que construyen a su vez sociedades. Entonces, podemos decir de que las sociedades producen imágenes y las imágenes también producen sociedades, ¿no? Convirtiéndose en un producto social e histórico que devela estructuras de sentidos, valores, jerarquías y modelos culturales, ¿no? En síntesis, una multiplicidad de saberes sociales que en esta oportunidad queremos compartir a partir de las perspectivas de la antropología visual, empezando con la participación de la licenciada en Lingüística y magíster en Antropología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Liliana Fernández. Además, que uno de sus proyectos quedó como finalista en el segundo concurso nacional de fotografía de derechos humanos en el 2013 de la Defensoría del Pueblo y en el concurso de revelaciones de ONU Mujer. Empezamos, Liliana, contigo. Fotografía y ciencias sociales, una aproximación teórica y metodológica, ¿no? No sé si pueden compartir el PPT. Bueno, si no, podemos continuar, no hay ningún problema. Bueno, hablar de fotografía y, digamos, su vínculo con las ciencias sociales es remitirnos a los orígenes, ¿no? A cuando se crea el daguerrotipo y cómo es usado. En 1839 se crea esta cámara fotográfica y si bien inicialmente hay un uso elitista, ¿no? De y principalmente por la sociedad francesa o norteamericana, poco a poco va a surgir el interés de los fotógrafos por las distintas realidades sociales, socioculturales que encontraban a su paso, llevando consigo este daguerrotipo. Sí, siguiente diapositiva, por favor. Ajá, gracias. ¿No? Entonces, en ese sentido, a los pocos meses de crearse el daguerrotipo, es llevado a México. Y aquí a Perú llega en 1842, ¿no? Hubo una corriente de fotógrafos franceses y luego norteamericanos quienes llevaron en sus viajes este daguerrotipo y luego, bueno, con la evolución de la tecnología se hizo más accesible el uso, ¿no? Se amplió el número de usuarios y el manejo de la fotografía, de ese modo llega a sustituir a los grabadistas, ¿no? A los grabadores. Recuerden que antes de la creación de una cámara fotográfica, el registro visual se realizaba mediante el dibujo, mediante el grabado. Así que ya sea por especialistas fotógrafos o incluso los propios científicos sociales, quienes podían manejar esta cámara, eso ahorraba mucho tiempo, ¿no es cierto?, para lo que es el registro visual. Bueno, es así más o menos como la fotografía se relaciona con el quehacer de las disciplinas sociales, ¿no? Básicamente podemos señalar entonces que la fotografía es una técnica o un instrumento para el registro de la información. Es así como se entiende, ¿no?, su uso al inicio, pero también va a ser un poderoso mecanismo para difundir información y también desde las disciplinas sociales, desde la antropología, desde la sociología, ¿no? Va a ser obviamente tema u objeto de estudio, ¿no es cierto?
Entonces, es un poco difícil señalar que hay ramas de las disciplinas sociales claras, ¿no? Que tienen por objeto de estudio a la fotografía. Se habla en las últimas décadas de una sociología visual. Se habla también de antropología visual, de fotografía arqueológica como una especialidad de la fotografía, porque recordemos que la fotografía en sí misma es una disciplina, es un arte, ¿no? Y hay muchas clasificaciones dentro del quehacer fotográfico de lo que se puede hacer. Entonces, como que los límites no están claros, ¿no? Lo que hay más bien es mucha interrelación de idas y de venidas, y los enfoques que se puede lograr de la imagen a través de la fotografía van a variar realmente desde la perspectiva del investigador, del profesional que tenga en manos una cámara fotográfica. Entonces aquí he puesto algunos rótulos, ¿no? Que nos pueden servir para comenzar esta discusión. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Bueno, si hablamos de sociología visual, básicamente podemos remitirnos a la fotografía y a su significado, ¿no? Que puede proporcionar material analítico para el sociólogo. Obviamente la fotografía lo que nos permite es obtener evidencias de cómo se dan las relaciones sociales, las manifestaciones culturales en las determinadas realidades, ¿no? del mundo. Pero estas prácticas socioculturales que se recogen a través de la imagen va a generar unas construcciones que, como he dicho ya, dependen de cada profesional. Se habla, por ejemplo, de cuáles serían los límites de la fotografía documental y cuál es su diferencia con la fotografía etnográfica, ¿no? Si fotografía documental y fotoperiodismo es lo mismo. Entonces, yo enseño antropología visual y siempre me preguntan lo mismo, ¿no? Básicamente, podríamos decir que la fotografía documental en sí misma es una variante, ¿no? de la fotografía, en el cual el fotógrafo va a mostrar interés por lo que ocurre en su sociedad. Y al igual que el fotoperiodismo, hay una narratividad expresa en la construcción de las series fotográficas que te llevan a una denuncia social o a una prevención de tipo social, ¿no? Entonces hay otra orientación distinta a lo que se puede hacer desde la fotografía etnográfica, por ejemplo, cuyo principal objetivo es registrar y documentar las manifestaciones culturales de los distintos pueblos. Ahora, tampoco se puede hacer una división tajante, ¿no? Recordemos que originalmente la antropología surge con un interés específico por la vida del hombre que pertenecía a culturas no occidentales, ¿no es cierto? Entonces siempre era la posición de hacer un registro de aquellos pueblos étnicos, de aquellos pueblos, llamémoslo rurales, no occidentales, pero básicamente el mundo se basa en interrelaciones, ¿no? Entonces es muy tajante o muy teórico tal vez establecer una línea de diferencia o límites para lo que es el ejercicio de la fotografía cuando se trata de temas sociales, de temas culturales, ¿no? Básicamente lo que hay es una orientación distinta, una perspectiva distinta dependiendo del profesional, dependiendo tal vez del enfoque o la técnica que se lleva de disciplinas sociales hacia el quehacer fotográfico, ¿no? O que desde estas disciplinas se utiliza la fotografía como un recurso, como una herramienta para documentar, siempre desde sus inicios ha sido así para obtener evidencias, ¿no es cierto? Evidencias a través de la imagen que complementen el texto sin que por ello esté en un lugar primero. Siempre ha sido el texto primero y la imagen un complemento de este. Pero al hablar ya de disciplinas como la sociología visual o la antropología visual, estamos viendo que la imagen tiene ya otro papel. La imagen tiene un papel mucho más importante, mucho más relevante, ¿no? Incluso que el discurso textual mismo. Y en sí mismo ya la imagen constituye un medio de comunicación, una forma de comunicación, y eso se comprende muy bien ya en estos tiempos que vivimos, el tiempo de la tecnología, los tiempos de la imagen y cómo a través de esta se puede comunicar.
Entonces, nuestro papel como ciencias sociales es justamente llevar aquellos parámetros profesionales, éticos al quehacer de la fotografía, porque definitivamente no es lo mismo tener una cámara, salir a hacer un registro, ¿no?, de lo que ocurre en la sociedad y luego difundirlo a través de redes, por ejemplo. No es lo mismo que tener una formación profesional y hacerlo con determinados criterios, ¿no? Aplicando un método, ejerciendo también mucho esto de la ética para poder difundir a través de la imagen determinadas ideas, determinadas realidades que justamente van a servir para que el público tenga en cuenta o se cree, ¿no es cierto?, construya también, tenga una percepción de la realidad a través de nuestras imágenes. Entonces, realmente es un quehacer muy, muy importante. Aquí tenemos una cita de Bourdieu, por ejemplo, quien ha escrito un libro, Un arte medio, en 1965. Es un libro muy interesante donde habla justamente del papel de la fotografía y en esa época ya se proyecta de la importancia que va adquiriendo la fotografía en la sociedad y de la importante herramienta que va a ser a futuro como justamente como herramienta para registrar, ¿no?, lo que ocurre en la sociedad. Él señalaba entonces que la imagen más insignificante, ¿no?, expresa un sistema de creencias, ¿no?, de pensamientos, de conductas. Tal vez a través de esa imagen podemos aproximarnos a estructuras sociales de un grupo. Y en efecto es así, ¿no? Hay que ver de una manera más seria lo que es la fotografía. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, desde la antropología, digamos, visual, ¿no?, que se va a desarrollar más o menos desde los años 40, ya hay un lineamiento o una inclinación hacia la construcción de esta rama de la antropología. Primeramente hay un interés por el cine, ¿no?, por lo que se está produciendo a nivel de cine, de televisión, de medios de comunicación, pero desde la etnografía clásica, el aporte de Bateson y Mead en 1942 es muy interesante porque se hace una etnografía visual prácticamente con esta obra que figura aquí, Balinese Character a Photographic Analysis, en el cual se hace una etnografía visual, básicamente lo que conocemos como la clasificación o digamos lo que corresponde a una etnografía clásica, la descripción de los modos de vida, la descripción del entorno en el cual viven las personas, de las actividades que realizan, de sus rituales, de sus manifestaciones culturales, ¿no?, artesanía, danzas, en fin, todo aquello que corresponde a su patrimonio cultural material e inmaterial, se recoge en este libro visualmente, ¿no? Claro que hay descripciones de las imágenes, por supuesto, pero básicamente la lectura que se obtiene es visual y es como, digamos, es la base, ¿no?, de la antropología visual que se hizo muy tempranamente. Más adelante, dentro de la antropología visual, se van a desarrollar otros intereses, ya no solo los que tienen que ver con una etnografía visual, digamos, con la construcción de una etnografía visual, sino se va a dar también más interés a la construcción del sentido de la fotografía, de lo que la fotografía en sí misma comunica como imagen. Aquí va a haber ya una interrelación muy profunda entre la antropología y la semiótica, por ejemplo, ¿no? Y en esta línea de la semiótica, Roland Barthes fue quien desarrolló mucho más toda esta cuestión o debate sobre la objetividad y también la subjetividad en la fotografía. Más se enfocó en la objetividad, porque el hecho de emplear la fotografía como un registro visual da lugar o ha ido paralelamente a esta discusión eterna de la objetividad al hacer un registro etnográfico, ¿no es cierto? Creo que en todas las disciplinas sociales, primeramente eso era lo que se buscaba, la objetividad del registro. Entonces, si tú tienes una cámara, desde el momento que encuadras ya no hay objetividad alguna, pero desde el punto de vista de la semiótica hay algunos lineamientos para evitar que digamos que eso ocurra, ¿no? Que no haya objetividad. ¿Y por qué? Cuando la fotografía pierde objetividad se convierte en una muestra de arte.
en una obra de arte, ya no comunica aspectos culturales o aspectos sociales que tengan que ver con el desarrollo cotidiano de una sociedad que puede estar en conflicto, ¿no? En caos, o que busca el equilibrio y una línea, un camino de desarrollo, en fin, de igualdad. Entonces, la fotografía como una pieza artística pierde su valor etnográfico, por ejemplo, eso es lo que señala Roland Barthes. Él básicamente dice que para encontrar o para analizar una fotografía debemos abordarlo desde dos planos, el plano denotativo y el plano connotativo. Desde el plano denotativo debemos limitarnos a todo lo que ofrece la imagen en sí. Y eso es muy complicado. Podemos pensar que es fácil, ¿ok? Me baso en hacer interpretaciones de la imagen siguiendo o considerando todos los elementos que forman parte de esa imagen, pero no siempre va a ser así, porque lo que vemos está condicionado culturalmente, ¿no? Está condicionado cultural y socialmente, pues depende de nuestras experiencias, depende de nuestros conocimientos, entonces no todos vamos a mirar una fotografía de la misma manera. Y eso va a llevar a que las interpretaciones que obtengamos, ¿no? El sentido que otorguemos a esa imagen, pues va a variar llevándonos incluso a las especulaciones, ¿no? Entonces, siguiente imagen, por favor. Eso es un aspecto que va a caracterizar a la fotografía desde el enfoque de la antropología visual. Y luego tenemos la perspectiva del investigador también, que ha predominado, ¿no? Y que el debate o discusión sobre esto, sobre el quehacer del investigador, del que posee una cámara, pues va a llevar a la creación de determinados métodos, ¿no? Para trabajar, o determinadas metodologías, sí, definitivamente, y técnicas para trabajar con la imagen cuando queremos hacer registro o documentación visual, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, respondiendo aquí a estas preguntas de apoyo, ¿no? ¿Cómo representamos la diversidad cultural o cómo representamos la realidad social? Definitivamente a través de la imagen lo que se representa o lo que se construye es la visión de quien tiene la cámara, ¿no? Estaba diciendo que desde que hacemos un encuadre ya estamos limitando una visión de acuerdo a mis intereses. Si tenemos un mismo paisaje y ponemos a 5 fotógrafos delante y les decimos, tomen una foto de lo que tienen al frente, pues ellos mirarán, ¿no? De extremo a extremo y pondrán su atención en algún elemento particular y luego se van a ubicar de la manera que ellos consideren más pertinente para resaltar aquel objeto particular que les ha llamado la atención de ese paisaje. De modo que no vamos a obtener 5 fotografías iguales por más que el paisaje que tengamos al frente sea el mismo, sino vamos a obtener 5 fotografías totalmente diferentes. Entonces eso es lo que ocurre con la imagen, que sirve para construir. Se construyen realidades a través de la imagen, se construyen imaginarios a través de la imagen, y el hecho de que sea un investigador generalmente de otra cultura, generalmente de otra sociedad, al menos en antropología es así, ha sido muy, muy cuestionado, ¿no? Porque siempre se habla pues de las culturas dominantes o de la cultura dominante al cual pertenece el investigador, del fortalecimiento de prejuicios o difusión de estereotipos que se puede dar a través de su trabajo si es que solo se proyecta, ¿no es cierto?, a dar a conocer algo a través de la imagen en sí. Entonces, en ese sentido hay que tener bastante cuidado, ¿no? En qué medida la imagen expresa lo que su autor quiere decir. O sea, no vamos a decir, no, el científico social es malo, ¿no es cierto? Es una persona dominante, es una persona jerárquica que verticaliza las relaciones sociales o que se cree superior a, pero es la forma como el espectador va a interpretar finalmente una construcción visual, una fotografía, un medio visual o audiovisual, depende mucho de esa relación, ¿no? Entre el fotógrafo, la imagen y el espectador. Es así como se construye el sentido de la imagen, en esa relación, en esa comunicación de ideas. Entonces, generalmente también se habla de los conceptos abstractos, ¿no es cierto? Digamos, del sistema de creencias de un pueblo o de esas interrelaciones sociales, esquemas sociales que existen en un grupo. ¿Cómo se puede reflejar o representar eso a través de la fotografía? Por supuesto que se puede, ¿no? Pero eso también ha dado
digamos, pie a este debate entre objetividad y subjetividad. Si al inicio se buscaba la objetividad, la negación de esta, porque no existe, definitivamente hay que decirlo, no existe, pero es una búsqueda constante, ¿no es cierto?, que ha marcado a las disciplinas sociales eh, y que digamos, ha hecho que nazca esta otra corriente del subjetivismo, ¿no? Como paralela, como una forma de negar, porque siempre estamos buscando la espontaneidad, ¿no? Estamos buscando la noticia natural, aquello que no, en lo cual no interferimos, ¿no? Y es que Barthes señala, desde la fotografía pierde objetividad desde que tú modificas la escena, sacas una escoba que te estorba, haces que la persona pose, ¿no? Mejor mira hacia acá, mira hacia allá, ¿no? O recreas la escena e incluso se puede criticar desde la objetividad la manipulación misma de la imagen en la edición, ¿no es cierto? Cuando modificamos las luces, los tonos, hacemos un recorte en la fotografía, eso ya también es considerado como que le resta a la objetividad. Entonces, como siempre estamos cuestionando aquello que es natural y espontáneo, o no, aquí ha habido manipulación y eso desmerece un trabajo etnográfico, la subjetividad señala que al no existir la objetividad, lo único que existe cuando el fotógrafo, el científico social se relaciona con otra cultura diferente, con personas que pertenecen a otra sociedad, lo único que se da en ese momento y que es real es lo que tú como investigador o como fotógrafo puedas sentir. ¿Cómo te impacta esa otra cultura? ¿Cómo te impacta relacionarte con personas que forman parte de otra sociedad, con otro sistema de creencias, con otra forma de organización? ¿Cómo nos impacta? Eso ese impacto, ¿no?, que sentimos al momento de conocer algo distinto y que reflejamos en nuestras imágenes, eso es subjetivo, pero eso es lo único real que podemos dar a conocer a un espectador, a un público. Entonces la subjetividad, que se basa también en el deconstruccionismo, señala que eso es lo único honesto que se puede hacer en realidad, ¿no? Entonces tenemos estos dos enfoques, por un lado la objetividad, por otro lado la subjetividad, que digamos, nos brindan la posibilidad de comprender mejor cómo es esta captura de la realidad, esta forma de representar la realidad a través de la imagen y que finalmente como comunicadores que somos, vamos a llevar a un público, ¿no? A un público que también es diverso, que también tienen distintos conocimientos, que también tienen una cultura visual distinta y que van a comprender y darle un sentido a nuestras imágenes de manera muy particular cada uno. Siguiente, por favor. Bueno, entonces ante estas críticas, ¿no?, de la objetividad, surgen las metodologías participativas, pero antes de esto también surgen los enfoques reflexivos. Con los enfoques reflexivos se pretende dar voz a los sujetos de un proyecto, ¿no es cierto? Esto surge con esta pregunta que he puesto aquí: ¿cómo podemos verlos como ellos se ven a sí mismos? Porque siempre estaba esta perspectiva del investigador, que es también en términos antropológicos una perspectiva ética, ¿no es cierto? Ahora, pero ¿por qué no aplicar una perspectiva émica? ¿Cómo se ven ellos mismos? En este debate de cómo hacer más objetiva la antropología, el quehacer antropológico, es que surgen los métodos de reflexión o métodos reflexivos que se han empleado en el cine, ¿no? Por ejemplo, Jean Rouge, John Marshall han aplicado eso en algunas de sus películas. Por ejemplo, en Yo, un negro, Jean Rouge hace uso de esto, de darle la voz a los protagonistas y que ellos mismos relaten, ¿no?, las grabaciones que se han hecho de su vida y cómo viven, en fin, y cuáles son sus aspiraciones. Igualmente John Marshall en Kun, una mujer Kun, hace que ella participe de la edición y que cuente su vida desde que era una niña y que explique cómo se sentía ¿no?, en su vida de cuando era una niña, cuando la obligaron a casarse, cómo cambió su cultura, en fin. Entonces, luego surgirían también las metodologías participativas, ¿no?, un poco con este ánimo de democratizar el registro etnográfico y pues de
de hacer eso, ¿no? De darle la voz a los sujetos, porque antes de esto, con una perspectiva del investigador, ¿qué ocurría? Los sujetos eran prácticamente objetos. Eso, ¿no? Eran objetos, simplemente ibas a un lugar, fotografiabas sus formas de vida, sus relaciones sociales, sus manifestaciones culturales y dabas a conocer. Entonces, eso es objetivizar, ¿no es cierto?, a los grupos sociales. Así que con estas metodologías participativas van a tener ya un papel más agencial, ¿no? Van a ser agentes. Siguiente, por favor. Muy bien, entonces dentro de las metodologías participativas, podemos encontrar la fotoelicitación. La fotoelicitación es un método, es una técnica que consiste en hacer entrevistas visuales. Claro, porque cuando uno trabaja con personas que son parte de otra sociedad, tal vez tienen una idiosincrasia distinta, una conducta distinta, ¿no? Una forma de relacionarse distinta, y la fotografía sirve como un medio para romper el hielo. Es muy interesante cómo a través de la fotografía puedes hacer entrevistas, pueden ser fotografías de las personas mismas, pueden ser fotografías de sus vidas décadas atrás, de cómo, en fin, va a depender mucho de la temática. Pero la idea de usar fotoelicitación para hacer estas entrevistas van a ser muy positivo para mejorar las relaciones entre el investigador y las personas entrevistadas, para entrar más en confianza, para facilitar también la fluidez de la comunicación, ¿no? Las fotografías reproducen situaciones etnográficas, así es, se suele trabajar también esto para lo que es proyectos de recuperación de memoria, ¿no? De revitalización cultural a través de las imágenes, porque recordemos que muchas veces, sobre todo en nuestro país, que es un país no tan diverso culturalmente, pues tenemos a muchos ciudadanos que tienen una cultura más oral, ¿no es cierto?, donde la escritura no forma parte de sus procesos de comunicación intergeneracional, sino que esto se da, la transmisión del conocimiento se da de manera oral. Entonces, muchas veces no existe mayor registro de sus formas, de sus costumbres anteriores, o de cómo éstas van cambiando, van modificándose, sino es a través de imágenes, ¿no? Entonces, es gracias a esas imágenes que existen, que se tomaron, en fin, que pueden ser dibujos también, que se puede recuperar, digamos, o reactivar la memoria de las personas. Bueno, nos sirve también para aclarar relaciones sociales o vínculos familiares, porque a veces nosotros podemos pensar, ¿no?, desde nuestra cultura, que las formas de relacionarse en otro lugar o las relaciones de parentesco son similares a las nuestras, y no necesariamente es así. Entonces, a veces, en vez de ir y preguntar directamente, ¿no?, oye, ¿cuántas esposas tienes?, por ejemplo, pues a través de la imagen ese discurso sale con mayor naturalidad y fluidez, ¿no? O las relaciones, bueno, sí, generalmente son las relaciones de ese tipo, que incluso algunos como profesionales pueden tener parámetros para preguntar. Hay que recordar también que hay temas tabús, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado cuando se hace fotoelicitación. Dependen de muchos aspectos, en fin. Bueno, aquí he puesto también que se reconstruye la memoria, que nos acercan a las interpretaciones que los protagonistas tienen de su realidad. Eso es lo más importante, obtener una respuesta de cómo ellos ven su cultura, su sociedad, el cambio, la evolución, el desarrollo que se ha dado, ¿no?, en los años a través de la imagen. Entonces obtenemos su voz, obtenemos su punto de vista, ¿no?, a través de la fotoelicitación. Siguiente, por favor. Luego tenemos la fotografía participativa como otra técnica también, bueno, y la fotografía participativa no solamente se hace desde la antropología visual, esto se da mucho desde la sociología también, desde el periodismo, ¿no? Se habla de fotografía participativa o photo voice desde el periodismo en el país, desde la década de los 80, cuando Fuscher, creo, así se pronuncia, llegó y con Tarea hizo un conjunto de talleres, ¿no?, en el 1983, con el fin de conocer o capacitar, ¿no es cierto?, a jóvenes
migrantes que vivían en los asentamientos humanos de la periferia de Lima y con el objetivo de que ellos mismos relaten cómo era su forma de vida, ¿no? Diariamente, su cotidianidad. Luego, en el 85, Thomas Müller también con TAFO, ¿no? Desarrollaría una serie de talleres y se formarían muchos fotógrafos en esa época, focalizados principalmente en describir las migraciones a Lima, ¿no? Y cómo estos nuevos asentamientos en la periferia de la ciudad, en los cerros de la ciudad, se iban conformando, organizando. Entonces hay un registro muy rico de aquella época. También esto de la fotografía participativa sirve básicamente para empoderar a poblaciones marginales, a grupos no minoritarios. Eh, a través de esto entonces se discute mucho los problemas que tienen, ¿no? Las perspectivas también hacia el futuro. Se trabaja mucho, por ejemplo, con poblaciones violentadas, ¿no? Con personas que siempre suelen estar al margen de la sociedad por algún problema que tengan como drogadicción, a ver, claro, lo que tiene que ver con migración, refugiados, también quienes han sufrido algunos actos de violencia, como la violación incluso. Entonces es una forma de que a través de la fotografía se puedan trabajar sus problemas y puedan expresarse mejor lo que sienten, ¿no? Eso es un recurso muy, muy importante, pero que también implica una técnica, ¿no? No se trata de, ya vamos, te enseño a tomar fotos y comunícame este tema. No, hay toda una técnica. Aquí he resumido algunos pasos que son los más esenciales, pero que también implican, ¿no? Una suerte de, de ética, ¿no? Y de métodos que se deben de aplicar. Sobre todo hay muchas cuestiones éticas que se aplican en fotografía participativa. Seleccionar a un grupo de personas de una comunidad o de un grupo social, ¿no es cierto? Lo cual no siempre suele ser tan fácil como parece, porque hay que encontrar, lo más ideal es que las personas participen espontáneamente. Luego, explicar los propósitos y el alcance del trabajo. El problema está cuando a veces orientas todo como profesional hacia el beneficio de la población, pero te olvidas de decirles que los resultados de ese trabajo te los vas a llevar y que si te los llevas, obviamente nosotros qué hacemos como académicos, pues publicamos artículos, ¿no es cierto? O lo exponemos en alguna conferencia o podemos presentar una serie fotográfica en alguna galería y a veces se nos olvida decir eso y luego nos acusan, ¿no? De robar información, en fin. Entonces, por eso digo que la parte ética se debe considerar en cada uno de estos puntos que he puesto aquí o que he resumido aquí. Por eso se debe obtener un acuerdo firmado, filmado, ¿no? De todos estos acuerdos a los que se lleguen para hacer un proyecto de este tipo. Se debe establecer también un tema consensuado, no llegar e imponer un tema, no va a salir con tanta naturalidad. Hay que componer también la logística necesaria. A mí me parece de pésimo gusto que se haga un taller de fotografía participativa y les enseñes a tomar fotos y luego no le dejes ni una cámara, por ejemplo, ¿no? Al grupo o a la comunidad. Eso me parece muy lamentable. También hay que debatir, ¿no? Luego, después de realizar, obtener las fotografías, hay que debatir la experiencia, hay que reflexionar sobre los resultados, hay que elegir, eh, digamos, una secuencia y construir historias, obviamente, con las fotografías y planificar cómo éstas se deben compartir. Aquí también obviamente las metodologías participativas también han sido cuestionadas por el subjetivismo, porque se señala que el fotógrafo, el investigador, interviene a veces demasiado, ¿no? O que no cumple con determinados parámetros éticos, o que interfiere en la selección de las imágenes. Entonces, desde la subjetividad se cuestiona todo, pero definitivamente la fotografía participativa es algo que se emplea muchísimo en nuestro país. Por ejemplo, aquí he puesto un ejemplo de ojos propios, eh, que está a cargo de André Longhi y que hace algo de 11 años, fotografía participativa y ha recorrido casi todo el país trabajando con distintos grupos de todas las edades, de costa, sierra, selva, y que creo que
habría que leerlo un poco más y ver los resultados que está obteniendo. La forma de difundir estos trabajos es bastante amplia, ¿no? Es a través de la web, tienen una revista digital, creo también, una en papel, hacen exposiciones en galerías, tanto en los lugares donde trabajan como en Lima, ¿no? Entonces de esa manera se difunde y se da a conocer esa diversidad cultural tan rica que tiene nuestro país, pero que a veces no es tan valorada. El siguiente, por favor. Eh, para terminar ya, ¿no? Algunas reflexiones finales respecto a esta relación entre la fotografía y las ciencias sociales. Bueno, podría señalar sobre todo una cuestión crítica que debemos tener como profesionales. La fotografía inicialmente se utiliza de manera elitista, luego se utiliza desde una perspectiva del investigador y no se reconoce que esa perspectiva del investigador es limitada, ¿no es cierto? Que no tiene objetividad eh, y que lamentablemente ha servido para esto de fortalecer prejuicios, ¿no? De seguir transmitiendo estereotipos, aunque no ha sido tal vez la intención, pero ha ocurrido así. Recordemos, por ejemplo, en la época del caucho, cómo habían fotógrafos que estaban al servicio de Julio César Arana y cómo se volvía más salvaje al indígena, ¿no es cierto? A los pueblos originarios se los representaba de una manera digamos, claro, muy, muy salvaje, que es justamente algo, un prejuicio que existe, un estereotipo que se ha difundido, que son caníbales, ¿no? Que son salvajes, y las fotografías servían como para fortalecer esos estereotipos porque se presentaba a indígenas desnudos o semidesnudos, sucios, ¿verdad? Frente o en comparación a los caucheros que estaban bien vestidos, que eran sinónimo de progreso, de desarrollo en la Amazonía. Entonces, la imagen definitivamente es una herramienta muy, muy potente, muy fuerte, ¿no? Y los parámetros éticos que creo que se pueden aportar desde la disciplina social deben estar presentes siempre y deben ser dialogadas siempre. Recordamos que estamos en una época también de posverdades en la cual las fotografías sirven o se pueden interpretar de muchas maneras, o sea, podemos haber fotografías tan ambiguas realmente que ya la imagen por sí sola no basta, ¿no? Cuando surge la fotografía, surge para acompañar al discurso textual. Luego la fotografía obviamente se empodera y llega a un lugar tan importante que se desarrollan estas ramas, ¿no? De la sociología visual o la antropología visual, pero debemos tener, es nuestra responsabilidad como científicos sociales equilibrar el texto y la imagen. Yo siempre digo que el texto es importante, debe acompañar siempre a la imagen porque es un factor que va a ayudar al espectador a limitar su interpretación del texto, el sentido que le otorga a la imagen se va a ver limitada gracias al texto que puede acompañar a la imagen. Entonces, vivimos en un mundo de imágenes, es verdad, pero el texto no debemos olvidarlo, debe estar siempre para acompañar a la imagen. Creo que es una responsabilidad ética como investigadores sociales y eso es lo más que podemos hacer si consideramos que la fotografía es un medio de comunicación y finalmente nosotros al hacer uso de este medio estamos comunicando a través de la imagen nuestra, digamos, percepción del mundo, de la realidad, ¿no? Y cómo lo perciben otros también. Bueno, eso sería todo. Gracias. Gracias, Liliana. Ahora vamos a dar paso a Freisy González, egresada del Máster de Fotografía Contemporánea Latinoamericana Mal de Ojo del Centro de la Imagen. Además, sus proyectos de investigación son parte de la antropología, la historia y la iconografía, y sus proyectos fotográficos han participado en exposiciones colectivas e individuales en países como Venezuela, Perú, Chile y Estados Unidos. Actualmente labora en la Biblioteca del Centro de la Imagen de Lima. Comenzamos, Freisy. Hola, buenas noches. Gracias, Michelle, por la
por la presentación. Y bueno, muy contenta también de estar aquí, así que les agradezco mucho el espacio. Y bueno, un poco me parece muy interesante venir justo después de Liliana, porque siento que algunas de estas grandes ideas y reflexiones que ella nos ha dejado, pues permiten tal vez hilvanar un poco mi trabajo, ¿no? Se puede decir que yo he entrado y salido varias veces de la antropología en el abordaje de mis trabajos, pero siempre está allí, ¿no? Siempre forma como parte de mis pensamientos y de mis maneras de aproximarme. Y bueno, últimamente, y es un poco lo que les voy a compartir, yo he estado trabajando lo que tiene que ver con la migración, y bueno, incluso lo que tiene que ver con el desarraigo, con esa concepción de lo que sería la idea del desarraigo. Como me escuchan, los que no me conocen, bueno, yo soy venezolana, tengo ya más de 3 años acá, y un poco, bueno, sin quererlo y quererlo a la vez, terminé, ¿no?, trabajando con temas de migración. Un poco al inicio, mi intención había sido como toparme con migrantes venezolanos y empezar a trabajar, ¿no? A partir de un poco documentar, digámoslo así, sus vivencias. Incluso también estuve trabajando y estoy trabajando todavía con personas, o sea, de acá de Perú, que emigraron a Venezuela y que están regresando ahora, igual como un poco este desarrollo que ha sido la migración venezolana hacia acá. Y bueno, no es ningún secreto que Perú es uno de los países que ha recibido más venezolanos y venezolanas. De hecho, es como uno de los primeros países. Y me interesa como reflexionar el tema desde varios aspectos, ¿no? Entonces yo pienso que he comenzado desde esa visión un poco de hablar de los demás, pero que me incluye, por supuesto. Luego está como esa lectura un poco más desde mí y desde mi propio proceso, porque siento en algún punto que esto que hablaba también Liliana, ¿no? Este tema como de la subjetividad, de la objetividad, qué pasa cuando el mismo investigador o fotógrafa o artista está viviendo lo mismo, ¿no? Que un poco está documentando y que con lo que está intentando trabajar. Entonces, un poco terminé también desarrollando un proceso y un proyecto personal que un poco está en desarrollo, no lo he culminado. Y luego está otro proyecto que se ha desarrollado ahorita en la cuarentena. Entonces, un poco lo que quiero es empezar a abordar parte de los tres. Entonces, en un primer inicio yo he trabajado mucho con el audio y bueno, a veces es como difícil incorporarlo, ¿no? Un poco lo que nos decía también Liliana del tema de pensar, por ejemplo, en el texto y de cómo el texto tiene de repente una preponderancia y con las imágenes y cómo hacer ese balance. A veces cuando empezamos a utilizar también un audio, a veces es difícil como integrarlo. Entonces siento que en un primer momento para mí era como recabar como información, sentir, ¿no? También a través como de la piel de esos otros migrantes, al igual que yo, que por supuesto todos tenemos y todas tenemos una historia en específico, todas llegamos y todos llegamos de una manera en específico, por razones en específico, y es necesario también como escuchar, ¿no? Todo eso y que eso te permita también partir y decir algo, ¿no? Que no surja de la nada, que no surja incluso de encuentros efímeros. Eso es otra cosa que yo creo que es muy interesante y que es muy importante, que, o sea, los proyectos desde el documental y desde la fotografía, incluso desde el fotoperiodismo, aunque sí pasa un poco más desde el fotoperiodismo, que es un poco más veloz, no tienden a ser como encuentros fortuitos, ¿no? Tienden a tomar tiempo el poder desarrollar un proyecto, el poder un poco entender de qué estamos hablando y hacer como algo sólido para con eso viajar, ¿no? Y comunicar una idea o simplemente incluso fijar una postura e incluso generar también como algún sacudón que creo que es bien necesario también en estos tiempos hacerlo. Entonces voy a empezar a reproducir algunos audios, voy a pasar algunos videos que fueron como los inicios de lo que fue mi proyecto. Cualquier cosa, voy a volver a comenzar. Voy a proyectar, o sea, voy a compartirles un audio y voy a pasar algunas imágenes con los primeros migrantes que empecé a trabajar. Ella es Robbie,
que ella es de Maracaibo. Eso es otra cosa que a mí también me ha parecido interesante, que no todos los migrantes venezolanos y las migrantes venezolanas somos lo mismo, ni tenemos el mismo acento, todos provenimos también de distintas zonas del país y es mucho más complejo a veces de lo que solemos pensar, ¿no? Entonces ahora sí, me callo para mostrarles el audio. Yo no me despedí de nadie porque no quería llorar. Y no quise. Y al otro día, bueno, claro, obviamente el domingo yo lloré pues, sola, pues. Y cuando al otro día, bueno, nada más me despedí de más, me fueron a despedir en el terminal mi mamá, mi hermana y los niños y el papá de los niños. Y cuando yo me monté en el carro, yo tuve unas inmensas ganas de bajar, porque yo tenía que viajar. Yo vivo en un pueblito, no, Menegrande a Valera, Valera a San Cristóbal, Cúcuta, Cúcuta a Ecuador y así. Pero y cuando te fuiste primero fue a Ecuador, ¿no? Sí, Ecuador. Bueno, y cuando me monté en el país para ir a Valera, eso fue el 1 de junio. ¿De qué año? ¿Este año? Este año. Y Y bueno, ahí como pueden ver un poco incluso las rutas, ¿no? Ver dónde ella venía, las rutas por las cuales llegó acá a Perú. Fíjense que primero ella llegó a Ecuador, no llegó específicamente acá a Perú, entonces ese tipo de cosas me interesaba bastante, ¿no? Entonces voy a compartirles algunas imágenes de Robbie, para que un poco también la vean, la conozcan. Es ella, de hecho nosotros nos conocimos en esta lavandería donde ella trabajaba, que de hecho, o sea, vivíamos como que en el mismo barrio y yo le llevaba, ¿no? Como mi ropa allí a lavar y nos empezamos a hacer amigas, ¿no? Y empecé como a documentar un poco también todo esto y este estar ahí de ella, que por supuesto también tiene que ver con las jornadas de trabajo, ¿no? Que muchas veces tenemos los venezolanos, que va incluso de más de 12 horas y por supuesto eso no tampoco tiene que ver con específicamente los venezolanos, ¿no? Sabemos un poco cuáles a veces las dinámicas laborales acá en el Perú. Y bueno, les voy a mostrar también, les voy a poner a escuchar un fragmento de un audio de uno de los migrantes con los que estaba trabajando, que es de acá de Perú, que fue a Venezuela, vivió allá 40 años, y bueno, un poco por toda la situación, pues por supuesto también decidió regresar. Entonces, bueno, esto obviamente también te habla de momentos distintos en la historia de Venezuela y eso también me parece bastante importante y necesario de contar. Bastante diferente al de la mayoría que se fueron para allá, ¿no? Claro. ¿Ya está grabando? Ok. Yo me fui en una época en que en el Perú empezaban a ponerse las cosas difíciles, no tanto como está pasando ahorita en Venezuela, pero sí una entrada. Y posteriormente, cuando estuve ya en Venezuela, te hablo hace 40 años, ¿no? ¿Qué año específicamente? Más o menos en el año 75, 76. Pero no se fueron gente joven, estudiantes universitarios, como lo que están viniendo la gran mayoría de Venezuela. La gente que se fue de aquí, se fue en una época obreros, y algún personal técnico. Aparte, bueno, algunos estudiantes universitarios, pero muy pocos, algunos cuantos profesionales, pero el grueso fue personal obrero. O sea, fueron a trabajar en obras, por decir, el Plan 4, que hubo en Matanzas, en Puerto Ordaz, en construcciones hidroeléctricas, termoeléctricas y construcciones en general. O sea, muchos de los que se fueron para allá, un gran porcentaje, fueron contratados desde aquí. Ya fueron, y de aquí venían aviones charter y se llevaban 200, porque faltaba mano de obra en esas áreas, ¿no? Construcción de lo que es estructuras mecánicas y bueno, y civiles también.
Bueno, entonces ahí sí ven también lo interesante, ¿no? Como sentir incluso cuáles han sido las características como de la migración en ese momento y qué es lo que está pasando ahora con esta migración, pero al inverso, ¿no? Y obviamente estamos hablando del contexto de los 70, que tiene que ver un poco también con la época convulsa acá de todo lo que fue el conflicto armado, que bueno, para mí ha sido también un poco importante entenderlo, ¿no? Entender ese contexto que obviamente no es mi historia, aunque compartimos gran parte de lo que fue la historia incluso independentista, ¿no? Con Sucre, con Bolívar, todo lo que fue la batalla de Junín, o sea, nosotros tenemos en nuestras historias cosas en común, pero obviamente aquí se evidencia mucho más también, ¿no? En términos de lo que es esas características específicas de lo que son estas migraciones. Y bueno, también he trabajado este tema, tuve la oportunidad de ir a Chile a un festival y bueno, tuve la oportunidad de desarrollar allá también un proyecto y decidí trabajar, estaba en Valparaíso justamente, y decidí trabajar con migrantes venezolanos allá, un poco también en este sentido, ¿no? Como para entender y seguir entendiendo estas particularidades de nuestra migración. Entonces, les voy a compartir cuál fue más o menos lo que pude desarrollar para el festival. Y como les digo, esto es en Chile, no es acá en Perú. Y bueno, se titula Deriva en Valpozuela justamente porque es en Valparaíso, ¿no? Entonces, obviamente habían igual bastante cantidad de migrantes, y escuchaba el acento, nuestro acento por las calles, caminando por las calles. Venimos de Venezuela hasta aquí, pasamos por tierra, nos vinimos por Colombia, pasamos Colombia, Ecuador, Perú y llegamos aquí a Chile. Y estoy trabajando desde que llegué haciendo uñas. Mi nombre es Vanessa Ponte, soy de Venezuela, Yaracuy, San Felipe. Voy a cumplir un año que llegué aquí a Valparaíso, Chile. Bueno, soy venezolano de Puerto Ordaz, de acá en Chile hace 2 años aproximadamente. Soy venezolano, 24 años de edad. Tengo 1 año y 4 meses radicado en Chile, trabajando como atendedor en una estación de servicio. Antes de eso, duré 3 años en Ecuador. Mi nombre es David Alañón, soy de Maracay, Estado de Aragua, tengo 11 años en Chile, un hijo de 7 años chileno. Vengo trabajando en el área de barbería. Bueno, mi nombre es Catiusca Hernández, tengo 39 años, soy de Puerto Cabello, Estado Carabobo. Vengo de Costa Rica, donde estaba probando suerte también. Me llamo María Ángel Hernández, tengo 17 años, me vine hace 10 meses y medio de Venezuela. San Cristóbal y me vine ya hace 1 año y medio, tengo 23 años. Y bueno, acá ando laborando como maestro suchero. Es como lo que dice un dicho, lo que tú no haces en tu casa lo haces afuera de tu casa. Soy María José, tengo 23 años, llevo fuera del país casi 10 meses. Tengo mis raíces y todo, en Barquisimeto estable. Fran Niel, Graterol, vengo de Caracas, Venezuela. Fabiana, llegué hace 6 meses a Chile y me vine directamente a Valparaíso. Aquí desde el mes de enero, son 11 meses ya. Obviamente que Venezuela está mal, pues si no uno no se fuera. Nuestro país perfecto. 1 año tengo en Chile. Mi nombre es José Luis Rojas, tengo 26 años de edad y salí de Venezuela, de la ciudad de San Cristóbal. Tú agarras de aquí para allá, vas a encontrar venezolanos en cada local, ni nada de venezolanos, ni nada. Mi nombre es Patricia y mi nombre es Freila Borges. Salí hace tengo 26 años. Yo trato de hablar chileno para pasar desapercibida. Y extraño mi país. Mi nombre es Pedro, tengo 2 meses que llegué a Chile y por lo menos ya me ha ido bien, pues, gracias a Dios. Y tuve la suerte de que tengo un padre chileno y viví con la nacionalidad chilena, pues, y conseguí un trabajo bueno en una construcción. Pero la verdad es que mi meta es en Venezuela. Venezuela, a lo que cae el gobierno, de una vez regresar.
Apoyé cuando me apoyaron por el gobierno de Chávez bastante, mucho, para morir. Pero ya después, o sea, ciego, jamás. Pedro Luque, me vine a Chile el 3 de enero, salí de mi país. Llegué aquí el 10 y el 12 llegué a Valpo. Tengo 10 meses aquí, 10 meses en el mercado trabajando, empezar desde cero, trabajar duro, trabajar más de 10 horas al día. Después de estar tan cómodo en Venezuela, termina siendo, primero que nada, empleado de otro. Alimentarte bien, distraerte, enviar a tu familia. Y bueno, sí me gustaría traerme a mi familia, pero poco a poco. Espero que mi país se arregle, con fe de que se va a arreglar y regresar. Gente es buena, es mala, hay mucha xenofobia. En Perú lo viví, y aquí no mucho, pero una que otra gente te trata bien. Esto, bueno, nada, aquí echándole pierna en Chile y saliendo para adelante. ¿Qué vamos a hacer? Y bueno, ahí creo que pueden ver también como esas distintas, ¿no? Justamente eso era lo que quería hacer con el video, que esta sucesión como de caras, de rostros y de voces, de acentos, por eso les decía que un poco, o sea, querer visibilizar eso, ¿no? Que todos provenimos de diferentes sitios y que tenemos razones distintas por las cuales migramos y que no todos hemos llegado como a un punto en específico desde un primer momento, sino que hemos tal vez llegado a otro lugar, probar suerte y seguir avanzando, ¿no? Y por supuesto que otras de las cosas que me interesa es, por supuesto, generar vínculos, ¿no? de solidaridad, escuchar un poco estas voces y tratar de entender qué es lo que está pasando. Por supuesto, también tiene que ver con esta necesidad de trabajar en lo que sea muchas veces, y me interesaba como justamente por eso retratarlos en sus puestos de trabajo, y que, bueno, muchas veces no, tampoco trabajas de lo que estudiaste. Entonces, todas estas problemáticas y estas características también me interesaba como un poco reflejarlas. Y bueno, durante la cuarentena, por eso les hablaba también de intentar generar como estos hilos de solidaridad y visibilizar todo este tipo de cosas. Sí he notado, por supuesto acá en el Perú y en Lima específicamente, que es donde yo he podido percibir, porque no me atrevo a hablar de la situación de otras zonas del país, porque no conozco esas situaciones, que tiene que ver con la xenofobia, ¿no? La xenofobia que está en aumento, que está sintiéndose bastante, y yo decidí darle una mirada también a las redes sociales y en términos de utilizar como este recabar información desde las redes sociales, una especie de etnografía también, ¿no? Leyendo sobre todo los documentos, sí, leyéndolo como un documento, sobre todo a partir de noticias que circulaban en específico en torno a la cuarentena, ¿no? Sobre todo en El Comercio, en La República, en diarios importantes, y a través de sus Instagrams y su Facebook, cuando emitían noticias que a veces ni siquiera tenían que ver con los venezolanos ni las venezolanas específicamente, sino era, por ejemplo, la posibilidad de contratar personal médico para que un poco subsanar todo lo que es el coronavirus, ¿no? Y lo que ha tenido que hacerse para subsanar un poco el virus y frenarlo. Y también, por ejemplo, hablar de lo que es la situación en las fronteras, porque sí, bueno, estamos en cuarentena, estamos en toque de queda, no podemos muchas veces desplazarnos, pero ¿qué es lo que pasa con la situación de las fronteras? O sea, la situación de las fronteras y el movimiento de las migraciones no se detiene. Y también hay gente que viene caminando desde hace semanas, pasando de un territorio a otro, y no puede frenar como todo ese flujo migratorio. Entonces, un poco también me generaba como mucha alarma, ¿no? El ver todo lo que estaba ocurriendo, y que por supuesto todo esto se estaba pudiendo visibilizar a partir de las redes sociales. Entonces, terminé haciendo unos videos. Si bien hice como una recopilación solamente de capturas de todos los comentarios, iba clasificándolos, ¿no? Y decidí trabajar 3 ejes. Uno que tenía que ver con esto del personal médico, otro que tenía que ver con la situación de las fronteras, y otro que tenía que ver incluso con el personal de delivery,
¿no? Porque si bien obviamente sabemos que las situaciones, ¿no? y las condiciones de empleo de estas aplicaciones y los aplicativos como Uber, como Rappi, no son idóneas, digámoslo así, para ningún trabajador, pues ha sido una de las maneras en las que han encontrado para ganarse la vida, ¿no? Sobre todo migrantes venezolanos y venezolanas, si bien, por supuesto, también peruanos y peruanas trabajan en esos aplicativos, pues se ve mucho más ese personal y cómo el simplemente decir que se estaba estudiando un protocolo para aplicar en términos de estos deliveries, se dio también como toda una suerte de comentarios bien fuertes en torno a la comunidad de venezolanos acá. Entonces, un poco les voy a compartir esos 2 videos, ¿sí? Y para que puedan ver un poco qué fue lo que pude hacer. Y bueno, por supuesto, al ser un poco mi fuente de información en las redes sociales, lo que hice también con estos videos fue regresarlos a las redes sociales. Y un poco era generar como alguna especie de espejo, ¿no? Que quienes vieran esos videos un poco leyeran esos comentarios y se sintiesen identificados o no. Entonces creo que también es una necesidad de incluso revisarnos cada uno de nosotras y nosotras en términos de qué es lo que nos pasa, ¿no? Y cuál es ese lenguaje y cuáles son las características de lo que es la xenofobia y cómo se comporta en nuestros territorios. Entonces, bueno, les voy a compartir ya sin más estos 2 videos. Bueno, y como les digo, no era una noticia que tenía que ver específicamente con los venezolanos, sino esta era la noticia, ¿no? Que aprueban contratación de personal de salud extranjero durante la emergencia, ni siquiera hablan específicamente de venezolanos y es como interesante igual, a pesar de lo duro que es para mí y para, por supuesto, mi comunidad, leer estos comentarios, es interesante como un poco ver las palabras, ¿no? Con las que se ejerce como esta xenofobia, por supuesto con la utilización, por ejemplo, de la palabra veneco, veneca, como términos despectivos, y luego, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la duda, ¿no? Si nosotros podemos o no ejercer
una profesión, porque al parecer no estamos capacitados, ¿no? Igual todo lo que tiene que ver, incluso con la asociación de toda la comunidad venezolana con delitos, ¿no? Y con que todos somos, además, tenemos la posibilidad de robar, de secuestrar, de matar personas. Y siento que también eso es una reflexión necesaria en términos de ver un poco cuál es la función de los medios, ¿no? Y que eso lo estamos pudiendo ver también ahorita en todos los sucesos que están aconteciendo, ahorita en términos de lo político, ver cómo se posicionan ciertas noticias, y este debate que también se genera a través de las redes sociales, ¿no? Por eso es que ustedes han tomado como un poco sus redes también para informar. Entonces eso mismo está pasando con las noticias que tienen que ver con los venezolanos y las venezolanas, y que como por supuesto, hay personas que cometen crímenes, pero esos son como las noticias como más posicionadas, ¿no? Y que además yo pude ver cómo se posicionan intencionalmente estas noticias en distintos lugares, incluso también en las redes sociales. Me interesa también mirar un poco y analizar un poco cuáles son las características de la gente que está en el Instagram, las que están en el Facebook, analizar un poco las franjas etarias también de esas personas, cuáles son un poco sus comentarios, ¿no? Sus inquietudes, y ver cómo, por ejemplo, ahí lo vamos a ver cuando les pase el video de lo que tiene que ver con la situación de las fronteras, el cómo se posicionan también, por ejemplo, en grupos de alquiler, que no necesariamente tienen nada que ver con esto, ¿no? Entonces, voy a compartirles ahora el otro video, que bueno, para mí es mucho más fuerte que el anterior. Y bueno, se desató específicamente con una noticia que tenía que ver con la frontera de Perú con Ecuador, un hecho no muy claro, y a partir de eso, un poco hilvano el relato del video. Creo que podemos parar aquí para que me dé chance de terminar.
Y nada, por supuesto acá podemos ver también muchas más de esas características y incluso yo pienso en nuestro legado, ¿no? También del colonialismo, las palabras que a veces utilizamos para la xenofobia, para ejercer xenofobia. Siento que también tiene que ver con eso, con sentir como una especie y ejercer como una especie de aporofobia, ¿no? Sentir que hay alguien inferior a ti. Hay términos, por supuesto, despectivos, términos que tienen que ver con colores de piel, que pasa también incluso desde los venezolanos hacia los peruanos, y son cosas que yo pienso que hay que reflexionar mucho, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en eso, en esa mentalidad un poco que tenemos todavía de herencia del colonialismo, y que tiene que ver también con esta oda a lo que son los policías, a las Fuerzas Armadas, y como bravos, valerosos de nuestros militares, matando lacras venezolanas y combatiendo también el COVID. Entonces, ¿cómo aplaudimos, ¿no? Cómo estas Fuerzas Armadas pueden reprimir a venezolanos, y un poco cuando vemos, cuando reprimen las protestas hoy en día. Entonces, esos ejercicios me parecen como bien interesantes de hacer, ¿no? Entonces, justamente por eso era mi intención con estos videos, y además el tema de un poco pixelear lo que tenía que ver con los nombres, con los rostros de quienes estaban haciendo estos comentarios. Por eso están pixeleados, porque no me interesaba un poco que la discusión se fuera por allí específicamente, sino por sentir que era una masa que opinaba de la misma forma. De hecho, un poco corroboraba que estos perfiles fuesen reales o no, que no fuesen trolls, ¿no? Y la mayoría eran, o sea, en su totalidad de los que yo incorporé eran reales. Entonces, yo pienso que hay que estar como alertas, ¿no? En términos de este tipo de pensamientos, de esta discriminación, de esta xenofobia, que no tan solo está en este país, por lo que he podido yo percibir, por supuesto, hacia los venezolanos, sino tiene que ver también con ese migrante, con esa persona que viene de la sierra, con esa persona incluso que viene de la selva. Entonces, esa necesidad de reflexionar en torno a eso, yo creo que podemos compartirla también con lo que tiene que ver con los venezolanos. Y lo último que les quería compartir es ya como esa visión desde un proyecto personal, que tiene que ver con mi propia vivencia, y que en realidad fue lo que terminé dándole más forma, y que todavía sigo en eso, porque también me parece importante para mí, ¿no? Hablar desde ese lugar. Entonces, les voy a compartir este proyecto, algunas imágenes, no todas. Y bueno, en este proyecto yo también me sentí como muy alimentada en lo que era la poesía, y de lo que surgía también desde los sentires de otros migrantes, y que hoy se encuentran también en otros países, no necesariamente acá en Perú. Y por eso, bueno, un poco el texto termina siendo como una especie de poema, y este proyecto se llama Donde ya no eres nada. Y bueno, les leo. Identidad esquizofrénica, cuerpos errantes que huelen a desarraigo. Nosotros venimos del país de la pena. Somos árboles de ramas cortadas. La ciudad nos obliga a trabajar, y mientras tanto suspiramos. Deambular de animal tembloroso tratando de asir el mundo. Inestable y frágil, nos entregamos, yo me entrego, a la incertidumbre, a la soledad, al deseo, a la tristeza, al recuerdo, al olvido, a la noche abierta, a la nada. Y bueno, un poco estas imágenes han estado también cambiando a lo largo del paso del tiempo. De hecho, esto lo produje durante la cuarentena, que un poco se puede decir que nosotros como migrantes hemos estado en una cuarentena perenne, ¿no? Que no puedes visitar ni ver a tus familiares, y que tienes como también estos textos todo el tiempo como de añoranza, ¿no? Y de un poco decirse a la cara que nos extrañamos, que no estamos. Este es un chat con mi mamá. Y bueno, también este trabajo se ha alimentado mucho de lo que es mi archivo familiar, incluso ese archivo que se va construyendo también a lo largo de mi propio tránsito, ¿no? Como es la tarjeta de inmigración. Y también la fotografía, incluso la fotografía como recuerdo, la fotografía como ancla identitario incluso.
Por eso estas imágenes que juegan como un poco como a lo atemporal. Y está este juego también de la documentación, es una de las cosas más cuesta arriba de muchos migrantes y en distintas zonas del mundo, ¿no? Lo que es acceder como a un documento que te permita legalmente estar en distintos espacios. Para nosotros los venezolanos es todo un tema porque allá cuesta muchísimo por burocracia y por también dinero, ¿no? El tener, por ejemplo, un pasaporte. Entonces, tenemos que pasar por una cantidad de trámites también acá en el Perú y son trámites que a veces tienes como una corta duración y siempre tienes como la expectativa de qué va a pasar, ¿no? Cuando pase este año, que dura tu documento, ¿qué más? Entonces, un poco son también esas reflexiones las que están en el proyecto. Incluso lugares de vivienda, para mí, bueno, este fue el primer cuarto que yo pude pagar y era también como este paraíso migrante, ¿no? Que tenemos varios de mis conocidos, incluso, de que estas son a veces nuestras vistas y que, por supuesto, esto no tiene que ver nada más con nosotros, ¿no? Hay mucho también anclaje un poco simbólico a lo que son los árboles y la naturaleza en sí. La noche también es bien importante porque, bueno, en Venezuela es bien peligroso salir de noche y casi nunca puedes estar en la calle de noche. Entonces, este proyecto tiene también muchas imágenes que fueron hechas durante la noche. La niebla, la neblina, como intentar como que ese paisaje que no me pertenece penetre, ¿no? También como en la retina. Y por supuesto todo lo que tiene que ver con las playas, con estos paisajes que son como distintos y que trato de digerir, por decirlo de alguna forma. Entonces, bueno, esto es un poco de lo que tiene que ver con ese proyecto personal. Y no sé, siento que con esto les he dado como un poco un panorama de todos los microproyectos que he venido desarrollando y que tienen que ver todos, ¿no? Con este hecho de la migración y con la migración venezolana. Y como les decía, ¿no? Que han entrado y salido un poco de lo que también tiene que ver con con el uso incluso de la investigación desde la antropología, ¿no? Y el pensar desde allí. Entonces, bueno, yo creo que con esto estamos bien por ahora y de nuevo muchas gracias por darme la posibilidad de estar acá. Gracias a ambas por la exposición. Realmente ha sido muy interesante y fructífero e importante poner en debate la cuestión, el rol de la fotografía en la investigación y también en la sociedad, ¿no? Bueno, en torno a las preguntas para Liliana exactamente, ¿qué recomendaciones de autores y autoras que contemplan la fotografía en la investigación social creo que sería importante dar a mención para así también incentivar a muchos otros compañeros y compañeras a que se dé esta integración? Y para Freisy, ¿cuáles han sido tus motivaciones en la fotografía para integrar a partir de tu propio proceso creativo? Y asimismo, para ambas, ¿cuál crees que son el rol de la mujer en la fotografía? ¿Cuál es también cómo se van tejiendo estas redes de compañeras que a su vez también estamos en el proceso de crear nuevas visiones a partir de mujeres y para mujeres, ¿no? Porque hasta cierto punto la fotografía también ha sido construido por hombres y para hombres netamente. Entonces estamos también en este proceso de igualar las visualidades. Y para ambas también, durante estos último año complejo, ha ido variando nuestra cultura visual en la sociedad peruana, ¿no? Hemos iniciado con una variedad de imágenes sobre la migración venezolana, luego pasamos a una variedad de imágenes de tapabocas por la cuestión de la pandemia y ahora durante estas 3 últimas semanas venimos
rebotando fotografías e imágenes en base al contexto y la convulsión social de protestas, ¿no? Que también es importante tomar en cuenta este rol de la imagen y el peso que ha sido en la sociedad en estas últimas semanas, como he mencionado. Estas 4 preguntas me gustaría que respondan para poder culminar, y así cada una tendría 15 minutos y palabras finales a su vez para finalizar el conversatorio. ¿Inicio yo? Sí, Liliana sería bueno. Bueno, sobre la literatura, creo que actualmente se está escribiendo poco, lo que hay más son manuales para aplicar, por ejemplo, fotografía participativa o también para hacer video participativo, ¿no? Académicamente se escriben pocos artículos, no tenemos, bueno, más sabemos que hay una maestría de antropología visual en la Católica y creo que hay mucha mayor producción ahí. Creo que se debe hacer más, se debe fomentar más. Tal vez no se está tomando muy en serio la práctica fotográfica, ¿no? Como complemento de las ciencias sociales. Me parece que es así. Tal vez hay un tradicionalismo, ¿no es cierto?, de los antropólogos o de los sociólogos que no quieren incorporar la imagen a sus investigaciones, o tal vez no le están dando la importancia que realmente tiene. Esa es mi impresión. Dentro de los clásicos, bueno, había mencionado durante la exposición a Bourdieu. Bourdieu tiene un libro que se llama Un arte medio, ensayos, son un conjunto de ensayos sobre los usos sociales de la fotografía. Lo escribió en 1965, pero hay una versión online, una traducción al español del año 2003. Entonces lo pueden encontrar en la web, ¿no? Un arte medio se llama. Luego, desde la semiótica tenemos a Roland Barthes. Él tiene 2 libros. El primero se llama Lo obvio y lo obtuso, no recuerdo bien el nombre porque le pone títulos así metafóricos, pero son ambos muy interesantes porque se ve en él, ambos son de 1982, busquen a Roland Barthes, y él habla un poco sobre la objetividad en la fotografía, te da como los parámetros para que la práctica fotográfica sea objetiva y por lo tanto tenga un carácter profesional, pero también habla del plano connotativo y lo importante que es finalmente en la percepción del espectador, así que ambos libros son muy, muy buenos. Y luego tenemos, luego si ustedes pueden compartir en su página el PDF que yo les he dado, ahí recomiendo algunos artículos que seguramente les van a servir para iniciar un poco este debate personal que tal vez debemos tener, ¿no?, sobre el papel de la fotografía en las ciencias sociales. Sobre la segunda pregunta, que fue el rol de la mujer, ¿verdad? El rol de la mujer. Sí, efectivamente, como señalas, la fotografía es creada y ejercida principalmente por hombres. De hecho, cuando se trata de hacer un recuento de las fotógrafas que han sobresalido en nuestro país, a veces no recordamos ni los nombres, incluso yo. Actualmente hay mucha más facilidad y acceso a que las mujeres tengan una cámara y hagan uso de esta como para hacer los registros, ¿no? La documentación audiovisual. De hecho, en las disciplinas sociales existen ya muchas mujeres que se desarrollan y obviamente pueden hacer uso de esto. Es muy importante tener la visión de una mujer, ¿no? Hemos hablado de que depende del profesional, se va a poder construir o representar la realidad de una manera. Obviamente, si es una mujer, también es otra la perspectiva, es otra la forma de mirar el mundo, igual es otra la manera en la que nos relacionamos también con hombres o con mujeres, ¿no es cierto? Y eso hace que tengamos una percepción distinta. Entonces, yo creo que se está dando, sino que falta tal vez visibilizar más, tal vez fomentar las publicaciones sobre todo, y no solamente publicaciones a través de las imágenes, sino publicaciones de tipo científicas, como lo que son la elaboración de artículos, ¿no? Falta, creo, ese medio para visibilizar un poco más, tal vez no ser tan estrictos, pero dar a conocer poco a poco los trabajos que se hacen en nuestro país. Luego me preguntaste, perdón, sobre, no recuerdo la otra pregunta, dijiste algo sobre la imagen, la pandemia, las protestas.
Si puedes repetir. Sí, sí, bueno, ¿cuál es el poder de la fotografía actualmente por esta variación de la cultura Ah, visual, ¿no? Durante estos ya, no, meses. definitivamente ha sido mucho. Los primeros meses de encierro, de cuarentena, muchos han salido a fotografiar. De hecho, la mayor cantidad de imágenes que existen y que tenemos son de los periodistas, ¿no? Los propios periodistas que tenían el acceso a la ciudad y podían recorrer la ciudad vacía. Entonces, realmente ha sido impactante observar desde nuestros hogares qué ocurre afuera, ¿no? Como el impacto en la naturaleza también, las calles desoladas, las personas que salen, el uso de las mascarillas, definitivamente en muy poco tiempo, en muy pocos meses, las imágenes que circulan en la web nos dan una idea de cómo es el mundo, porque como no podemos salir todos, ¿no? O podemos salir de una manera limitada, es a través de las imágenes que podemos entender y comprender el impacto de la pandemia, ¿no? En la sociedad, el impacto de la pandemia en la economía, ¿no? Si es que por suerte no nos hemos visto afectados económicamente, gracias a las imágenes que circulan en las redes, en los medios, es que podemos saber ese impacto que ha tenido la pandemia, más allá de cifras que muchas veces podemos escuchar en los medios, en los especialistas, ¿verdad? En los ministros, en palabras del presidente, es las imágenes lo que más nos conmueve, lo que más nos mueve, lo que más impacta causa, y es justamente evidencia de la importancia de la fotografía para la representación de una sociedad. Solo eso. Gracias, Liliana. Continúa Freisy. Ya, bueno, me preguntaban primero creo que por mi motivación, ¿no? En un primer momento, bueno, yo llegué a la fotografía por mi mamá y siempre tenía como una atracción, ¿no? Como hacia las cámaras, y de hecho como que se las robaba y hacía fotos, y después cuando revelaban el rollo se dan cuenta que obviamente yo lo había agarrado, ¿no? La cámara, porque obviamente veían todo este montón de fotos extrañas que yo había tomado. Y un poco a veces la fotografía para mí también ha sido una excusa para viajar, ha sido una excusa también para conocer otras personas, conocer otras realidades, y que, de las cuales tal vez hay veces que no hubiese podido conocer o no hubiese podido estar allí. Y también a veces utilizar incluso la fotografía para poder escupir lo que tenemos dentro y que nos está matando incluso de alguna forma. Y para tejer redes, ¿no? Con la sociedad. Yo siento que también la fotografía es un poco eso. Y por supuesto, en términos de lo que es ser mujer y hacer fotografía, pues yo pienso que hay que empezar a pensar distinto, porque las mujeres hemos estado siempre. Hemos estado desde el inicio incluso de la fotografía. Ahí está Anna Atkins, que fue además la que nos dio el gran legado del primer fotolibro que existió en la historia. Y eso mismo tenemos que hacer ese ejercicio hacia todas las disciplinas, ¿no? Hacia la misma arqueología ahorita, con estos hallazgos que se han hecho, de que las mujeres, por supuesto, también cazaban, por supuesto, solo que la historia, la antropología y la arqueología mayormente ha sido hablada y discutida, por supuesto, desde los hombres y hombres en específico, ¿no? De distintos lugares del mundo también, ¿no? Que tenía que ver, por supuesto, con lugares de poder. Entonces, simplemente pienso eso, un poco en consonancia con lo que estaba diciendo también Liliana, con la difusión de lo que son estos trabajos. Y en términos de si es igual o no, o qué es lo que pasa con la perspectiva de una mujer y qué es lo que pasa con la perspectiva de un hombre, hay veces que no es muy distinto, ¿no? Yo siento que también esta misma cosa de deslastrarnos de lo binario, y de empezar también a debatir en torno a cómo miramos el mundo, yo siento que también va por ahí, ¿no? O sea, no es necesariamente que una mujer va a decir las cosas distinto, por supuesto que a lo mejor le van a llamar las cosas, algunas cosas distintas que un hombre tal vez no pudiese mirar, pero sí siento que hay que como que abrir un poco más el debate en ese sentido. Y hay que mirar también, por ejemplo, las aulas de clase, ¿no? Muchas veces son muchas más mujeres las que están allí ahora estudiando incluso fotografía. Entonces yo pienso que también ya basta de eso, ¿no? Hay colectivas que también, o sea, colectivos de mujeres, incluso hoy en día en el Perú, que están mostrando también que somos muchas. Entonces
Yo pienso que también el debate está por ahí, ¿no? En el empezar a mirar esas otras mujeres que también están haciendo, ¿no? Bueno, y incluso hablar de las disidencias, ¿no? ¿Qué pasa también con esas otras miradas también alternativas que hay dentro de la fotografía? Y bueno, por supuesto el rol de las imágenes, un poco también para ahondar más un poco en la reflexión que hacía Liliana del poder mirar y saber cuál era la proyección y la repercusión de la pandemia a través de los ojos de los periodistas. Incluso yo pienso que al mirar también los fotógrafos y las fotógrafas, lo que estaban haciendo, lo que estuvieron haciendo durante esos meses, también te da como una noción de lo que es la herramienta de la fotografía, que muchas veces se utiliza como un cliché, pero es cierto, ¿no? De la fotografía como terapia, de la fotografía para sanar. Y muchos fotógrafos y fotógrafas han empezado a hacerse autorretratos, han empezado a hacer como una autorrepresentación, autorreflexión, y el mirar hacia adentro, ¿no? El construir también unas bases sólidas que nos permitan mantenernos cuerdos y cuerdas ante todo lo que ha sido la pandemia también. Entonces, me parece interesante también eso, que cómo incluso se ha mirado aún más lo que son los archivos familiares, porque hemos tenido más tiempo en nuestras casas y un poco de investigar y de entrar más en contacto también con nuestras familias, ¿no? Entonces siento que también eso ha sido importante y bueno, por supuesto con todo lo que tiene que ver en términos de lo político y lo que han sido las protestas, la fotografía ha sido clave, ¿no? Ha sido clave para poder darnos cuenta de qué era precisamente lo que estaba pasando, cuál era también la gravedad de esta represión y qué es lo que está pasando. Entonces, por supuesto, la fotografía tiene mucho poder y siempre lo ha tenido y también hay que ser consecuentes en eso, ¿no? Saber el poder que cada uno de nosotros y nosotras tiene y seguir dándole, ¿no? Por ahí. Creo que tal vez con eso pudiese responder. Sí, hay un comentario del público de César Alonso que menciona que si se podrían referir al método, supongo que de la fotografía en la investigación social, o cómo se podría integrar, sí. Y con respecto al PDF de Liliana, lo vamos a subir más tarde por la página de la revista Fractal, así que no se preocupen. Y responder esa pregunta y unas palabras finales para culminar el conversatorio del día de hoy. La pregunta es esta que vemos aquí, ¿no? La de una de las preguntas del método de deriva fotográfica. Ajá, sí. Ya. Bueno, yo, por ejemplo, la he utilizado mucho. De hecho, en ese proyecto que les compartí de Chile, precisamente, bueno, y hay que pensar, ¿no? De lo que era el situacionismo y todos estos métodos de la deriva para un poco recorrer lugares y que a veces tuviese que ver con crearse mapas individuales, incluso que tuviesen que ver no necesariamente con algo geográfico, sino incluso con las emociones, ¿no? Con las sensaciones, con los olfatos, con el olfato. Pero bueno, yo por ejemplo lo he hecho y en términos de lo que fue este proyecto en Chile, mi método fue ese justamente, ¿no? Hablar, conversar con una persona y preguntarle a esa persona dónde había otro venezolano o venezolana que conociera y esa fue un poco mi ruta. De hecho, ese proyecto también tiene un mapa y yo prácticamente me conocí casi todo Valparaíso así, de esa manera. Entonces yo pienso que el dar la posibilidad también de la deriva, del azar, del error, dentro de nuestras metodologías, incluso dentro, por supuesto, de la fotografía, es bien interesante porque te permite a veces poner en juego otras cosas que tal vez sí llevas como métodos como bien estrictos y cuadriculados, digámoslo de alguna forma banal, tal vez no te permitiría como ponerlo en juego, ¿no? Sí, Liliana. Ahí él tienes que... Perdón, esto de la deriva fotográfica
Estoy de acuerdo con lo que ha dicho Freisy. Esto de la deriva fotográfica se asemeja mucho a lo que hacemos cuando buscamos hacer entrevistas y vamos con una persona y luego que nos recomiende a otra, un método que también se llama bola de nieve, ¿no? Porque de uno en uno vamos conformando, ¿no? Constituyendo una muestra más grande, una muestra que sea representativa o importante. Y bueno, en fotografía tiene ese nombre, ¿no? Deriva fotográfica, que es una de las tantas técnicas más que se puede emplear cuando uno tiene un proyecto fotográfico. Listo, genial. Agradecer a ambas por la participación y todos los conocimientos compartidos desde la fotografía y la investigación. No sé si quisieran decir algo para finalizar, alguna de las dos. No, solamente agradecerles por la invitación y un gusto haberlas conocido hoy día. Sí, igualmente agradezco el espacio, un gustazo también escucharte, Liliana, aunque ya te había escuchado. Y a ti también, gracias, Michelle, por el contacto. Y bueno, a todos los que nos vieron, nos estuvieron viendo y nos hicieron sus preguntas, también muchas gracias por eso, que siempre es bien interesante como generar el debate. Y nada, cualquier cosa también vamos a estar por aquí, si quieren de repente hacer como alguna pregunta, alguna consulta ya fuera del conversatorio. Y nada, a seguir, porque la fotografía y la antropología y las dos cosas juntas tenemos mucho por hacer, ¿no? Así que yo pienso que el momento es ahora. Y bueno, sí. Un abrazo a todos. Gracias. Y gracias a las dos por el espacio y al público que nos ha podido observar el día de hoy. Y no olviden que el día de mañana también continuamos con este ciclo de conversatorios desde la fotografía en las luchas sociales y las protestas. Muchas gracias. Buenas noches. Chao.